Bienvenidos a Casa Nocta. Este no solamente es un canal de relatos, es una casa para las historias que nacen cuando el mundo duerme. Aquí escucharás cuentos de terror, misterio, ficción oscura, leyendas contemporáneas y relatos donde la realidad se agrieta justo en los lugares donde todos creen estar seguros. Calles, casas, avenidas, estadios, lugares llenos de gente, lugares llenos de ruido, lugares donde nadie imaginaría que el silencio también puede estar esperando. Así que apaga la luz, ponte cómodo y recuerda, no todos los gritos que nacen en un estadio vienen de la cancha. Bienvenidos a Casa Nocta. La historia está por comenzar. Este relato pertenece a la serie Crónicas de la Ciudad Oscura. Historias nacidas en los lugares más visibles de la ciudad, no en ruinas abandonadas, no en pueblos sin nombre, sino en avenidas iluminadas, torres de cristal, centros comerciales, estadios y sitios donde miles de personas se reúnen sin preguntarse qué memoria guarda el concreto bajo sus pies. Porque algunas veces el horror no se esconde donde nadie mira. A veces, solo a veces, se oculta justo debajo del lugar donde todos gritan. Los casilleros del Azteca. Un estadio no está vacío cuando un partido. Eso lo sabe cualquiera que haya trabajado de noche en uno. Las gradas guardan voces, los túneles guardan pasos, la cancha guarda caídas, juramentos, lágrimas, goles, derrotas y nombres que la gente gritó hasta quedarse sin garganta. Pero los vestidores guardan otra clase de memoria, más íntima, más húmeda, más oscura. Ahí no entra el público, ahí no llegan las cámaras, ahí se queda el sudor, el miedo, las promesas, las vendas usadas, las camisetas empapadas y los secretos que nadie quiere escuchar después del silbatazo final. Y aquella semana, mientras México se preparaba para el inicio del Mundial, algo empezó a despertar detrás de una fila de casilleros oxidados. Al principio fue un goteo, después un olor, luego una voz pequeña, ahogada, como si alguien hablara desde el otro lado de una pared mojada, y decía: no me cerraron bien. La humedad debajo del estadio. Mateo Luján llevaba más de 20 años trabajando de noche en el estadio. Era técnico de mantenimiento. No aparecía en las transmisiones, no salía en las fotografías. Nadie le pedía autógrafos, pero conocía el estadio mejor que muchos que habían jugado en él. Sabía que el túnel se inundaba con la primera tormenta, que la lámpara parpadeaba antes de fundirse. Sabía qué puerta metálica se cerraba solo cuando cambiaba la presión del aire, qué pared tenía grietas nuevas cada temporada. Y sabía algo que pocos se atrevían a decir: el estadio respiraba distinto bajo tierra. Arriba, para los aficionados, era un templo. Abajo, en sus pasillos internos, era otra cosa. Un animal viejo, un cuerpo enorme de concreto, con venas de tubería, huesos de acero, pulmones de humedad y un corazón enterrado debajo de la cancha. Faltaban pocos días para el inicio del Mundial. El estadio debía estar impecable. Las áreas visibles brillaban. La cancha parecía una alfombra perfecta. Las pantallas funcionaban a la perfección. Las zonas VIP olían a pintura nueva. Los pasillos principales estaban limpios, pero las zonas internas, detrás de los vestidores antiguos, la humedad había regresado. No una humedad normal, no una filtración cualquiera. Era oscura, espesa, casi negra. Se extendía por las paredes como una mancha viva. Mateo la encontró en el pasillo de casilleros clausurados. Una sección vieja, fuera de uso, sellada desde hace años por un riesgo estructural. Eso decía la placa metálica sobre la puerta. Esa noche, bajó solo. Llevaba una lámpara, un radio y una carpeta de reportes de filtración. La puerta estaba entreabierta. Eso fue lo primero que lo inquietó. Aquella puerta siempre estaba cerrada con cadena, pero ahora la cadena colgaba rota, no cortada,
no forzada, rota desde adentro. Mateo empujó. El olor salió de humedad vieja, metal oxidado, ropa guardada durante décadas, tierra mojada y algo más. Algo parecido al olor de una cancha después de un partido bajo la lluvia, mezclado con encierro. Entró. El pasillo era estrecho. A ambos lados había casilleros metálicos antiguos, verdes, abollados, oxidados, numerados con pintura blanca casi borrada. Algunos estaban abiertos, otros cerrados, otros torcidos, como si alguien hubiera intentado salir desde adentro. El agua goteaba desde el techo, la gota, otra. Cada caída resonaba demasiado fuerte. Mateo apuntó con la lámpara. En la pared del fondo había una mancha negra. La humedad había formado una silueta. Parecía una persona de pie, sin rostro ni manos. Solo una sombra adherida al muro. Mateo dio un paso atrás. Entonces se escuchó el sonido. Un golpe metálico. Venía de uno de los casilleros. Mateo se quedó inmóvil. El golpe volvió, más lento, como nudillos. Una voz muy baja, muy cercana. No me cerraron bien. El casillero sin número. A la mañana siguiente, Mateo intentó reportar lo ocurrido. No la voz, no los golpes, solo la puerta rota y la humedad. Pero el jefe de operaciones le pidió que no hiciera ruido. Estamos a días del mundial, Mateo. No necesitamos rumores. Manda a limpiar, seca la zona y cierra por completo. La cadena estaba rota. Cámbiala. La humedad viene desde adentro del muro. Entonces sella el muro. La respuesta fue tan seca que Mateo entendió el mensaje. No investigues, no preguntes, no molestes. Así funcionaban los lugares grandes. Los problemas visibles se arreglan. Los problemas incómodos se tapan. Pero Mateo no pudo olvidarlo. Al terminar su turno, regresó al pasillo de casilleros. Esta vez no fue solo. Lo acompañó don Ramiro, 74 años, antiguo velador del estadio, jubilado en papeles, pero no en costumbre. De esos señores de costumbres arraigadas. Ramiro conoció los rincones viejos del estadio como quien conoce una herida. Cuando Mateo le mencionó la humedad negra, el viejo guardó silencio. Cuando le dijo que los golpes venían de un casillero, Ramiro simplemente bajó la mirada. Pero cuando repitió la frase que había escuchado, no me cerraron bien. Ramiro palideció. ¿Quién te dijo eso? Yo no vi a nadie. ¿De dónde venía? De los casilleros viejos. Ramiro se persinó. Entonces ya encontraron la cerradura. Bajaron juntos. El pasillo estaba más frío que la noche anterior. La humedad había crecido. Ahora cubría parte del techo y bajaba por las paredes como venas negras. Los casilleros parecían más juntos, más altos, más torcidos, como si el pasillo se hubiera encogido mientras nadie miraba. Mateo contó los números. 1, 2, 3, 4. Luego llegó un espacio. Después, 117. Falta uno, él dijo. Ramiro no respondió. Mateo enfocó la lámpara. Entre el 115 y el 117 había un casillero muy estrecho, tan oxidado que parecía parte del muro. No tenía número, no tenía agarradera, no tenía ranuras de ventilación, solo una pequeña ranura y cerradura redonda. La humedad salía de ahí. Una línea oscura descendía desde la puerta hasta el piso, formando un charco. Mateo se acercó. Ramiro lo detuvo. ¡No lo toques! ¿Pero qué es? El viejo respiró con dificultad. Es un error de construcción. Eso no responde nada. Sí responde, y más de lo que crees. El casillero golpeó desde adentro.
Ramiro cerró los ojos. Todavía sabe que estamos aquí. Lo que se quedó en la obra. Ramiro le contó la historia en una bodega vieja, lejos de las cámaras y de las radios. No habló como quien cuenta una leyenda, habló como quien confiesa algo. Antes de que el estadio fuera estadio, aquel terreno había sido excavación, planos, concreto fresco, estructuras a medio levantar y trabajadores que entraban antes del amanecer y salían cuando ya no quedaba luz. Durante la construcción hubo accidentes, muchos, caídas, derrumbes, fracturas, golpes. Nada que no ocurriera en una obra enorme, o al menos eso dijeron. Pero una noche, durante el cierre de una sección interna, desapareció un joven ayudante. Se llamaba Elías. No era jugador, no era figura, no era nadie importante para los periódicos. Era cargador, mandadero, avenida aprendiz. Tenía 17 años, había llegado del sur de la ciudad buscando trabajo. Dormía en cuartos prestados, comía donde podía y, según Ramiro, soñaba con pisar algún día la cancha terminada. Decía que si ayudaba a levantar el estadio, un pedazo del estadio sería suyo, recordó el viejo. Elías trabajaba cerca de la zona donde se instalarían los primeros vestidores. Aquella noche llovió mucho. La obra se inundó en algunas partes. Hubo brisas, concreto que debía vaciarse, muros que debían cerrarse, material que no podía perderse. Y Elías desapareció. Lo buscaron poco. Esa fue la parte que más le dolió a Ramiro al principio. Lo buscaron poco porque la obra no podía detenerse, porque había fechas, porque había dinero, porque había nombres importantes revisando los avances, porque un muchacho pobre podía faltar sin que la ciudad se detuviera. Al día siguiente, uno de los trabajadores dijo haber escuchado golpes detrás de una pared recién cerrada. Otro dijo haber oído una voz. No me cerraron bien, pero nadie abrió. Nadie quiso romper el muro. Nadie quiso aceptar que tal vez había sellado a alguien vivo dentro del concreto. Los ingenieros hablaron de tuberías, de presión, de aire atrapado, de sonidos normales de una obra húmeda. Días después, los golpes cerraron. La pared fue cubierta. Los casilleros fueron instalados y la historia desapareció, excepto para algunos. Ramiro en ese entonces era joven. Trabajaba como ayudante nocturno. No vio a Elías antes de entrar. No lo vio morir, pero sí escuchó los golpes. También escuchó la voz y no hizo nada. Tenía miedo, dijo Ramiro. ¿Pero de qué? De perder el trabajo, de meterme en problemas, de que me culparan, de que nadie me creyera. Mateo simplemente no dijo nada. Ramiro bajó la cabeza. El estadio se inauguró. Vinieron partidos, gritos, gente, luces, y con el tiempo todos olvidaron al muchacho que quizás se quedó detrás de los casilleros. Quizá. El viejo levantó la mirada. Tenía los ojos llenos de agua. No quizás. El silencio se hizo pesado. ¿Por qué vuelve ahora?, preguntó Mateo. Ramiro miró hacia el techo. Por encima de ellos, el estadio entero parecía luz. Porque el mundo volverá a mirar este lugar. Porque cada vez que el estadio se prepara para ser visto por todos, lo que fue escondido debajo intenta salir. ¿Pero qué quiere? Ramiro tardó en responder. Que abran su casillero. Los nombres de la humedad. Esa noche, Mateo volvió al pasillo con herramientas. Ramiro lo acompañó. No era valentía, era deuda. La humedad negra ya había cubierto casi todo el muro. Los casilleros goteaban, pero lo que caía de ellos no era agua limpia. Era un líquido oscuro, espeso, con olor a tierra removida. Mateo se acercó al casillero sin número. La cerradura estaba cubierta de óxido. Intentó abrirla con una ganzúa. Nada. Probó con una llave maestra. Nada. Entonces el casillero habló. Ramiro,
El viejo dejó caer la lámpara. Mateo retrocedió. La voz no era fuerte, no era monstruosa, era joven, cansada, ahogada por años de encierro. Ramiro. Don Ramiro comenzó a temblar. Perdóname. Del metal oxidado empezó a brotar un humedal. No en gotas, en líneas que se extendieron por la puerta y formaron letras. Un nombre. Elías. Luego otro. Tomás. Luego otro. Benito. Después más. Muchos más. Los nombres aparecieron uno debajo de otro, como una lista escrita por una mano invisible donde, desde dentro del metal, Mateo miró a Ramiro. Dijiste que solamente fue uno. Ramiro no podía hablar. La humedad siguió escrito. Nombres de trabajadores, ayudantes, peones, hombres jóvenes, hombres sin placa, sin homenaje, sin fotografía en los pasillos, sin memoria pública. Los casilleros no guardaban a un muerto, guardaban a todos los que el de la construcción se había tragado y que el relato oficial había sido borrado. Mateo sintió náuseas. El estadio no estaba embrujado por un jugador, estaba embrujado por sus cimientos, pero la gente invisible que lo había levantado, por quienes murieron antes de que el público pudiera aplaudir. No querían jugar, susurró Ramiro. Querían que los contaran. Elías volvió a hablar. No me cerraron bien. La frase cambió de sentido. No hablaba solamente de una puerta. Hablaba de una historia mal enterrada, de un secreto sellado con prisa, de una herida que seguía filtrando humedad porque nunca había sido cerrada a libertad. Mateo tomó una barra de metal, lo clavó en la unión del casillero, jaló con todas sus fuerzas. El metal chilló. Del otro lado, algo golpeó. No uno, muchos, decenas de golpes, todos al mismo tiempo. Ramiro gritó: ¡No lo abras! Mateo se volvió hacia él. ¿Ahora sí quieres cerrarlo? El viejo no respondió. El casillero comenzó a hincharse, como si algo empujara desde adentro. La puerta se deformó, los tornillos salieron disparados, la humedad negra cubrió el piso, y desde el fondo del pasillo llegó un sonido imposible. Un estadio lleno, miles de voces gritando, pero no era celebración, era gente enterrada intentando respirar. El vestidor clausurado. La puerta del casillero no se abrió, se agrietó, y detrás no había fondo, no había pared, no había metal, había un túnel oscuro, estrecho, húmedo, que no parecía en ninguna parte del plano. Mateo apuntó con la lámpara. La luz se perdió después de unos metros. Ramiro se llevó su mano al pecho. Ese túnel no debería de existir. Muchas cosas aquí no deberían de existir. Mateo entró. El pasadizo descendía. Las paredes estaban cubiertas de concreto viejo. Había marcas de manos, raspones, uñas, fragmentos de tela atrapados en la mezcla endurecida. A cada lado aparecían casilleros empotrados en la pared. No casilleros mecánicos, huecos, nichos, como pequeños espacios donde alguien hubiera intentado clavar cuerpos y llamarlos estructura. Algunos tenían nombres escritos con cal, otros solo números. En varios se escuchaban respiraciones. Mateo quería detenerse, quería regresar, pero al fondo se veía una luz verdosa, no eléctrica, no natural. Una luz enferma que salía debajo de una puerta. Llegaron a un vestidor antiguo. Imposible. No figuraba en ningún plano. Tenía bancas de madera podrida, ganchos olvidados, duchas cubiertas de sarro, azulejos rotos, una fila de casilleros verdes contra la pared del fondo, todos cerrados, todos sudando humedad negra. En el centro del vestidor había un balón viejo, no de juego profesional, un balón barato, de cuero gritado de esos viejos, como los que usaban los trabajadores en los descansos. Ramiro lo vio y comenzó a llorar. Jugaban aquí, dijo. ¿Quiénes? Los muchachos. Después del turno,
Antes de que se daran esta zona, aquí jugaban. Mateo entendió entonces que aquel lugar no había sido un vestidor oficial, había sido un refugio improvisado por los obreros, un sitio donde los hombres que levantaban el estadio soñaban por unos minutos que a ellos también ese estadio les pertenecía. En la pared había una frase contigua escrita con carbón: cuando abran las puertas, nosotros también entramos. La puerta detrás de ellos se cerró de golpe. Los casilleros comenzaron a sonar, uno por uno, como si alguien pudiera salir. Mateo eliminó los números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El último casillero no tenía número, solo una cerradura redonda. Ramiro susurró: Elías. La cerradura giró sola. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Una mano joven salía por la rendija, cubierta de cemento seco, resquebrajada, con las uñas rotas. Luego un rostro apareció en la oscuridad. No era monstruoso, no era deformado. Era el rostro de un muchacho de 17 años. Pálido, empapado, con los ojos demasiado abiertos. Ramiro dijo. El viejo cayó de rodillas. Perdóname, nos cerraron. Yo no pude. Sí pudiste. Ramiro lloraba como un niño. Tenía miedo. Elías miró a Mateo. Todos tenían miedo. Los otros casilleros se abrieron, no por completo, solo lo suficiente para que aparecieran manos, dedos, rostros, ojos, hombres cubiertos de humedad, concreto y sombra. Ninguno gritaba. Eso era peor. Solo miraban, esperando. ¿Qué quieren?, preguntó Mateo. Elías respondió: salir cuando todos estén mirando. Mateo sintió que la sangre se le helaba. El partido inaugural, la transmisión mundial, millones de ojos sobre el estadio. Si aquello salía entonces, no sería una aparición, sería una revelación. El estadio mostraría lo que había enterrado. Y quizás no quedaría nada de los vivos que estuvieran dentro. El partido inaugural. El día de la inauguración llegó con el sol, con música, banderas, alegría, con turistas, con camisetas, con familias tomándose fotografías afuera del estadio, con periodistas de todo el mundo hablando de historia, con cámaras transmitiendo al mundo entero. Todo era celebración, todo era color, todo era orgullo. Pero debajo, en los vestidores internos, la humedad seguía creciendo. Mateo no había dormido, Ramiro tampoco. Habían intentado sellar el acceso. Nada funcionó. El casillero sin número volvió a aparecer abierto cada vez que lo cerraban. La cadena se oxidaba en minutos. La soldadura sudaba agua negra. Las paredes respiraban. A las 11 de la mañana, los jugadores comenzaron a llegar. El estadio vibraba. El público entraba. Las cámaras recorrían túneles impecables, hermosos, vestidores nuevos, zonas perfectamente iluminadas. Nadie veía la puerta clausurada al fondo del corredor. Nadie olía la humedad detrás de las paredes recién pintadas. Nadie escuchaba los golpes porque el ruido de la multitud los cubría. Pero Mateo, sí. Cada vez más fuerte, cada vez más cerca. Antes del inicio del partido, Mateo bajó por última vez. Ramiro lo esperaba frente al pasillo de los casilleros. Vestía su viejo uniforme de velador. Tenía una llave oxidada en la mano. ¿Qué es eso? La llave que debíamos usar hace muchos años. Mateo entendió. No vas a salir, Ramiro negó. Yo ya salí demasiadas veces. El casillero sin número estaba abierto. Del otro lado se veía el túnel. La humedad cubría el piso como una lengua oscura. Si ellos salen durante el partido, dijo Ramiro, el estadio se va a abrir desde abajo. ¿Y qué vas a hacer?, el viejo respondió hondo. Cerrar desde adentro. Mateo lo tomó del brazo. No. Ramiro sonrió con tristeza. Toda construcción tiene una deuda y alguien tiene que quedarse a pagarla. Del estadio llegó el rugido del público, el himno, los aplausos, los gritos. El mundo estaba mirando.
Ramiro entró en el túnel. Mateo intentó seguirlo, pero la puerta del casillero comenzó a cerrarse. Desde dentro, Elías apareció. Miró a Ramiro, luego a Mateo. Uno por todos, dijo el muchacho. Ramiro respondió, no. Uno por culpa. La puerta se cerró. Mateo escuchó golpes, gritos, metal doblándose, agua corriendo. Pero silencio. Durante el primer minuto del partido, las cámaras captaron una falla breve. La transmisión se distorsionó, pero al menos por 2 segundos. Millones de espectadores vieron algo que pertenecía al juego, o más bien, que no pertenecía al juego. Un vestidor oscuro, una fila de casilleros verdes, una puerta sin número y una mano golpeando desde adentro. Y después, la imagen volvió a la cancha. El comentarista se disculpó por la falla técnica. El público siguió gritando. El partido continuó. Pero Mateo, desde el túnel, vio como la humedad negra retrocedía lentamente por las paredes. Por primera vez en décadas, el pasillo olía a aire limpio. Creyó que todo había terminado, hasta que encontró un nuevo casillero al final del pasillo, donde antes solamente había pared, verde, intacto, sin óxido, con una placa recién colocada con el nombre Ramiro. Lo que el estadio no devuelve. Las semanas siguientes fueron extrañas para el público. El mundial siguió. Partidos, goles, banderas, fiestas, fotografías, videos, historias compartidas. Para Mateo, el estadio se volvió un lugar imposible de habitar. Cada noche al recorrer los túneles, escuchaba pasos detrás de él, pero cuando volteaba, no había nadie. Los casilleros viejos permanecían cerrados. La humedad no volvió a extenderse. El olor a tierra mojada desapareció. Pero de vez en cuando, desde el casillero con el nombre de Ramiro, escuchaba un solo golpe. Mateo nunca respondió. Sabía que algunas puertas solo esperaban una voz para abrirse. El último día que trabajó ahí, recibió una orden sencilla: retirar todos los casilleros antiguos. La zona iba a remodelarse, convertirse en un área técnica. Nueva pintura, nuevas luces, nuevo concreto, nueva historia. Mateo supo entonces que la ciudad no aprende, solo cubre, solo remodela, solo pinta encima. Cuando los trabajadores llegan con herramientas, el casillero sin número ya no estaba. Tampoco el de Ramiro. Solo quedaba una pared lisa, recién seca, perfecta, demasiado perfecta. Uno de los albañiles golpeó el muro con los nudillos. Aquí hay un hueco, dijo. Mateo sintió que el estómago se le cerraba. El trabajador volvió a golpear. Desde el otro lado alguien respondió. Mateo se acercó al muro, apoyó la oreja, escuchó mientras los demás estaban atónitos. Pegando su oreja al muro, escuchó las respiraciones y una voz conocida, la de Ramiro. No me cerraron bien. Mateo renunció esa misma noche. No dio entrevistas, no vendió la historia, nadie denunció públicamente, porque aprendió algo terrible. Hay secretos demasiado grandes para ser revelados por una sola persona, y hay construcciones que no se caen porque están sostenidas por concreto. Se sostienen por silencio. Tiempo después, un video comenzó a circular en redes. Era una falla de transmisión del partido inaugural. Duraba apenas 2 segundos. La mayoría lo tomó como una curiosidad, un error técnico, un glitch, un corte extraño. Pero quienes lo pasaron cuadro por cuadro, vieron algo más. Un pasillo húmedo, una fila de casilleros verdes, una puerta sin número. Y sobre el metal, escrita con agua negra, una frase: falta uno. El video fue eliminado, luego volvió a aparecer. Después lo subieron desde otra cuenta, luego desde otra y otra, como si el propio estadio quisiera que alguien lo viera. Hoy, algunos trabajadores aseguran que en las noches de lluvia, cuando no hay partido y las gradas están vacías, se escucha un goteo debajo de los vestidores. Una gota, otra, otra, después golpes metálicos. Y luego una voz, pequeña, ahogada,
pacientemente humana. No me cerraron bien. Los estadios guardan gloria, guardan cánticos, guardan goles, guardan derrotas, guardan la memoria de miles de gargantas gritando al mismo tiempo, pero también guardan lo que fue necesario ocultar para que la fiesta pudiera comenzar. Debajo de cada grada hay concreto, debajo del concreto hay tierra, y debajo de la tierra, a veces, hay nombres. Nombres que no aparecen en placas, nombres que no se mencionan en ceremonias, nombres que siguen golpeando desde el otro lado de una pared. Así que la próxima vez que entres a un estadio y escuches un ruido metálico detrás de una puerta cerrada, no lo confundas con tuberías, no lo confundas con humedad, no lo confundas con un eco. Y si ves un casillero sin nombre, sin número, al fondo de un pasillo donde no debería haber nada, no lo abras, porque algunas puertas no guardan cosas, guardan deudas, y algunas deudas, cuando se abren, salen a cobrar. Si esta historia te acompañó hasta el final, gracias por entrar una vez a Casa Nocturna. Y ahora queremos escucharte a ti. Escribe relatos de terror, misterio, suspenso, horror urbano, leyendas contemporáneas o visión obscura. Envíanos tu historia. Las mejores narraciones podrán formar parte de nuestras futuras lecturas del canal. Porque las historias más inquietantes no siempre nacen de escritores profesionales. A veces nacen de alguien que tuvo el valor de contar aquello que nunca pudo olvidar. Quizás tu relato sea el próximo en cobrar vida en Casa Nocturna. Casa Nocturna. Historias nacidas para escucharse con la luz apagada. Buenas noches y recuerda, no todos los sonidos debajo del estadio son tuberías. Algunos son golpes, algunos son nombres, y algunos llevan años esperando que alguien por fin abra el casillero correcto.